Bien, ¿cómo están, estimados estudiantes? Buenas noches. Para mí es un gusto compartir semana a semana este espacio para hacer una revisión de los temas que tenemos referente a su componente, ¿sí? Para el día de hoy tenemos la revisión de lo que corresponde a la encuesta como un método de investigación. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos analizado ya em, lo relacionado al tema de la demanda y comercialización. Entonces, vamos a revisar ahora, les voy a proyectar en este momento lo que corresponde a los contenidos para pues ir avanzando de acuerdo a la programación que tenemos establecido, ¿sí? Ya. Por favor, también estarán pendientes de lo que son las actividades en la plataforma. Si tienen alguna actividad, me parece que tenemos una actividad para la semana 5. Una video colaboración. Igual yo ya les coloco la siguiente semana para que ustedes tengan el recordatorio de la actividad que vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces tenemos ahora lo que corresponde al tema de la encuesta. Vamos a analizar nosotros el tema, no estaba en el texto que estamos utilizando, el que habíamos hecho el análisis de toda la información anterior. Entonces, por favor, revisen ustedes la bibliografía. Yo igual les voy a presentar acá un micro video acerca del tema de la encuesta y vamos a utilizar otros recursos para ir viendo un poquito de manera detallada en qué corresponde este método de investigación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Les voy a proyectar ahora el tema de los documentos que les acabo de mencionar para poder ir haciendo la revisión de los mismos. Si durante el transcurso, eh, si durante el transcurso de la explicación tienen alguna duda, por favor no duden en hacerme las preguntas que ustedes crean conveniente. Entonces les voy a dejar de compartir el plan y les voy a indicar los documentos que les estaba comentando, ¿sí? Ya. Entonces, sobre ese documento es lo que vamos a hacer, la revisión de la información que tenemos y adicional a esto les voy a proyectar lo que es el tema del micro video, ¿sí? Que pues siempre es interesante ir compartiendo o ir relacionando el tema de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros vamos realizando con lo que corresponde a algún otro tipo de información que nos pueda servir para poder dejar em, claro lo que es el tema como tal, ¿sí? Entonces, ya, es este el archivo. De la encuesta. La encuesta está conformada por 5 partes fundamentales, que son nombre de la institución investigadora, introducción, datos de clasificación, cuestionario, datos de control. Veamos un ejemplo para entender mejor la estructura de la encuesta.
recomendable colocar algún logo o el nombre de la institución que investiga con el fin de crear un mayor reconocimiento por parte del encuestado y generar así una mayor confianza. La introducción debe incluirse un saludo y el motivo de la realización de la encuesta. Los datos de clasificación nos servirán para identificar y clasificar a todos los encuestados. También nos servirá para organizar los cuadros de tabulación que posteriormente realizaremos. A los datos de clasificación también se les conoce como variables de mercado. El cuestionario lo constituye la serie de preguntas que el entrevistado deberá contestar. Se puede formular una o varias preguntas relacionadas a los objetivos específicos de nuestra investigación. Los datos de control, tal como su nombre lo dice, sirven para tener un mayor control del encuestador, debido a que estos datos deben ser llenados por él al momento que el encuestado termine de llenar la encuesta. La encuesta es el instrumento más utilizado en la obtención de datos primarios. Para conocer más sobre la redacción del cuestionario, puedes ver nuestro video de tipos de preguntas para poder conocer más sobre este tema. Bien, entonces, perdón, em, ya hemos visto un poco lo que se relaciona con el tema de la encuesta como un método de investigación, ¿sí? Como dice, bueno, en el texto, como dice la teoría, la encuesta es un método de investigación que me permite a mí, o cuando hacemos nosotros un levantamiento de información de datos primarios, muchas veces no es que lo estamos haciendo de la manera técnica. Me refiero a que, por ejemplo, lo vamos a hacer de una forma empírica, de tal vez de que voy a recoger información de todo lo que yo puedo observar, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto o por qué lo relacionábamos nosotros con el tema del estudio de mercado? Porque recordemos que habíamos analizado nosotros el tema que cuando planteamos el estudio de mercado vamos a necesitar nosotros información. Y para eso tomábamos en cuenta, por ejemplo, el tema de variables que en su momento me van a servir, por ejemplo, el tema de poder analizar el entorno también, el tema, por ejemplo, de conocer la demanda. La demanda, ustedes tenían en el texto lo que es, por ejemplo, la demanda general, la demanda potencial, la demanda real. Entonces, para eso me sirve a mí lo que es el tema de la encuesta, poder aplicar en su momento este instrumento que me permite a mí hacer un levantamiento de información, ¿sí? Vamos a ver entonces un poquito más a detalle en lo que consiste el tema de la encuesta y la importancia del mismo, ¿sí? Ya. Vamos a ver, la encuesta tiene algunos tipos y características y vamos a ver también un ejemplo de lo que es, bueno, ya lo vieron ustedes en el microvideo, pero vamos a ver a manera de cómo puedo yo elaborar una encuesta a partir de realmente qué es lo que quiero conseguir con este levantamiento de información, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué la encuesta qué es? Es un tipo de instrumento de recopilación de información que consiste en un conjunto prediseñado de preguntas, ¿sí? Dirigidas a una muestra socialmente representativa de individuos. Por eso yo les comentaba la vez anterior que cuando nosotros aplicamos un instrumento, por ejemplo, cuando hacemos un determinado tema de investigación, no es que vamos a aplicar, por ejemplo, al 100%
A menos de que ese 100% sea limitado, sea pequeño, se puede aplicar, pero por lo general yo les había comentado que lo que trabajamos es con el tema de muestras, ¿sí? Entonces la muestra, ¿por qué es interesante? Porque la muestra la voy a sacar a partir de esas características generales que yo espero que tenga ese grupo al cual voy a encuestar. ¿Sí? Entonces, tal vez también por el tema, por ejemplo, eh, de dinero, es un poco, va a ser menos el tema de que yo pueda encuestar, por ejemplo, a 1000 que encueste a 300, ¿sí? Entonces, todo eso, digamos, nosotros luego lo tomamos en consideración. Lo primero que tenemos es que, pues, enfocarnos realmente a cuál es el tema del proyecto en este caso, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el tema del proyecto? Tener definido exactamente qué es lo que quiero y sobre eso el tema de poder identificar ya la población a la cual voy a llegar y luego ya ese levantamiento de información, ¿sí? Luego, ¿qué más tenemos? Las preguntas que van dentro del tema de la encuesta están siempre diseñadas o están orientadas justamente a poder responder y satisfacer, por ejemplo, el tema de la información que yo quiero obtener a través de ellas, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Dentro del tema de las preguntas como tal, las preguntas pueden ser abiertas y pueden ser cerradas, ¿sí? Las preguntas abiertas por lo general es cuando ustedes les consultan a ellos. Por ejemplo, una pregunta abierta es digamos que yo estoy haciendo una encuesta entre los jóvenes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted está en un rango de 15 a 20, de 20 a 25, 25 más, o de pronto le ponen usted o cuál, que ellos puedan especificar la edad que tienen, ¿verdad? Esa es una pregunta abierta. Y preguntas cerradas quiere decir que pues están sujetos solamente a responder o es un conjunto de respuestas posibles que se les pide pues y que sobre ellas ellos no tienen otra opción sino las que constan en esa encuesta. Sí, por ejemplo, cuando a ustedes les preguntan el nivel de instrucción, de pronto me dan el tema de primaria, secundaria, universidad, cuarto nivel y lo que es el doctorado. Entonces, son preguntas en las cuales yo no puedo dejar como a la libertad de que me puedan contestar alguna otra que no se encuentre dentro de ese tipo de opciones, ¿sí? Inclusive para el tema de luego tabular la información, presentar los resultados. Es un poco más sencillo, por así decirlo, porque básicamente voy a manejar toda esa información y pues de manera también concreta voy a obtener una representación o tendencia de lo que quiero en base a ese tipo de preguntas. Pero cuando tenemos nosotros preguntas abiertas, de pronto lo que luego tenemos que hacer es, bueno, ver cómo puedo tal vez no resumir, pero sí unir en una sola pregunta a todas aquellas que yo las tengo como otras, por ejemplo, ¿sí? Que forman parte de las respuestas que están dentro de la pregunta, pero que tal vez son muchas, muchas que no las puedo, por ejemplo, unificar en una sola, ¿sí? Digamos que estamos hablando del tipo de profesiones que pueden haber mecánico, jardinero, lavandero, electricista, el tema, por ejemplo, bueno, algunos, ¿sí? Entonces, de pronto yo tengo un listado y se me quedan algunas y hay algunos que se dedican a algún otro oficio que de pronto yo no consideré dentro de la encuesta. Entonces, ahí es importante también poder especificar o de pronto tal vez poder establecer algunos constructos que me permitan justamente que todas aquellas variables que yo tal vez no la tomo, no las tomé en cuenta al momento de hacer el tema de la encuesta, pueda colocarlas en una sola variable, que me permita a mí también el tema de poder luego analizar la información, ¿sí? Bien, luego tenemos también que la aplicación de encuestas es un método muy común en diferentes tipos de investigación, ¿sí? Siempre que se requiera levantamiento de datos estadísticos de lo que corresponde a la opinión de la población. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que vamos a poner un proyecto, que este puede ser de un producto o servicio, a consideración, tomando en cuenta el tema del estudio de mercado y todo esto que hablábamos del análisis o del estudio de factibilidad y de prefactibilidad, entonces quiere decir que yo necesito realmente poder contar con esta información a partir de ese grupo al cual yo quiero dirigir el proyecto y que pues son ellos los que me van a brindar esta información de primera mano. Sí, por eso dice que básicamente es un levantamiento de información que requiere o que se recopila a través de la opinión de la ciudadanía, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí?
¿Qué nos permite este tipo ya de lo que es aplicación y recopilación de la información? Permite luego interpretar y poder, eh, a partir de toda la recopilación de la información, poder sugerir, poder plantear, poder recomendar, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Por ejemplo, miren, el tema de los sondeos políticos es importante. Últimamente, bueno, acabamos hace un tiempo de tener el tema de la elección del presidente, entonces habían, por ejemplo, encuestadoras haciendo lo que es un estudio. Básicamente ellos hicieron en ese momento lo que es un estudio de mercado mediante la aplicación de encuestas para conocer cuál es el criterio de la población, ¿sí? Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que para qué me sirve eso. Para, por ejemplo, tener una idea de qué es lo que quiere la población. Y de pronto, si lo que ellos quieren no se ajusta mucho a lo que yo tengo, o a lo que yo espero brindar, tal vez pueda hacer algunos cambios o algunos ajustes que realmente eh, me permitan mejorar, porque recuerden que estamos nosotros en el tema de un estudio como tal, ¿sí? Quiere decir que todavía no lo damos por hecho, no estamos realizando el tema de una inversión como tal, sino lo que estamos contemplando antes de todo eso justamente es el tema de la viabilidad, ¿sí? De qué herramientas o de qué estrategias o todo aquello que yo me puedo, de lo que me puedo servir, por ejemplo, del estudio de mercado, de conocer el tema del entorno, el tema de las variables macroeconómicas, del tema de la localización y todo lo demás, lo que me permiten a mí realmente al final es llegar a determinar la viabilidad o no del proyecto como tal, ¿sí? Luego tenemos nosotros lo que son las características de las encuestas, ¿sí? A rasgos generales, las características son las siguientes. Es un método de observación no directa tal vez de la realidad porque al momento de nosotros dirigir con una pregunta, lo que realmente de pronto no nos interesa es o ya vamos con la pregunta directa hacia la información que queremos recopilar, a eso me refiero, ¿sí? No damos mucho el tema de poder divagar en la pregunta, sino que estamos buscando una respuesta concreta sobre la información que queremos levantar, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Nosotros de alguna forma también lo que hacemos es confiar que la respuesta que nos están dando, por ejemplo, cuando analizamos el tema del nivel de ingresos, nosotros confiamos en ese momento porque nosotros les decimos, bueno, tenemos un rango, por ejemplo, de 300 a 600, de 601 a 800, por ejemplo, ¿sí? Entonces realmente a veces nosotros no sabemos si realmente ellos pudiesen también estar contestando de acuerdo a la realidad. ¿Qué más tenemos acá? Se trata de una herramienta de investigación sencilla, económica y con capacidad masiva y estandarización de la aplicación. Actualmente, digamos que ya no es necesario el tema de que yo vaya directamente en físico con la encuesta y la aplique, porque puedo hacerlo, por ejemplo, tengo algunas aplicaciones que me permiten a mí el tema de elaborar la encuesta y que simplemente yo envío un enlace o un vínculo para que ingresen a contestar. Y otra ventaja, por ejemplo, de este tipo de herramientas, por así decirlo, lo que me permite a mí es una tabulación de la información o que esa encuesta como tal se vaya alimentando de toda esa información que yo voy haciendo. Entonces, no es lo mismo de pronto después tabular toda la información si lo hago de manera física a que si lo hago mediante la utilización de alguna aplicación. Ahora también es importante determinar, por ejemplo, si en el sector en el cual yo voy a aplicar cuentan tal vez con el servicio de Internet, con el tema de servicios básicos, ¿sí? Y lo otro también es, por ejemplo, miren, si vamos a hacer una encuesta, por ejemplo, a personas de la tercera edad, por ejemplo, un rango entre 60 u 80 años, ¿sí? Entonces es importante también porque de pronto ellos no conocen el tema del manejo de la aplicación, no conocen el tema de acceder a estos vínculos, de acceder, bueno, entonces ahí en el caso de ellos, de pronto sí es necesario y oportuno el tema de la aplicación directa, que una persona vaya directamente y haga el levantamiento de la información. ¿Qué más tenemos acá? El tema de los resultados en cuanto a la contabilización, como les comentaba, pues sí me va a demorar un poco más a mí el hecho de que yo pueda tabular toda esa información si la tengo en físico y lo otro, bueno, es que ese formulario como tal que yo lo tengo, pues se va a ir alimentando cada vez que todas las personas que tengan acceso a ese enlace puedan ir contestando, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, requiere un mayor estudio y mayor control para evitar el sesgo muestral. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del sesgo de la información, quiere decir que
Tal vez a algunos les llegó la información en 3 días y tal vez a otros les va a demorar unos 10 días por el tema del tiempo, por el tema, bueno, qué sé yo, de conectividad y de alguna situación que de pronto pueda suceder, pero que, bueno, actualmente no tenemos ese tema que de pronto haya el sesgo de la información, ¿sí? Pero cuando hablamos nosotros de un sesgo muestral, quiere decir que realmente nosotros debemos tener claro lo que corresponde a esa muestra como tal a la cual vamos a aplicar la información. ¿Por qué? Digamos que yo hago una investigación para determinar el nivel de ingresos y gastos. Entonces, yo me puedo encontrar con ingresos entre 400 y 600, pero ¿qué pasa que si tengo un ingreso como de 1.000 o de 2.000 dólares? ¿Sí? Es bastante la diferencia y cuando yo grafique, por ejemplo, cuando haga un diagrama de dispersión o cuando trate de sacar la media o estas, lo que tiene que ver con la media, la moda, la mediana, las medidas de tendencia, ¿qué va a pasar? Justamente este dato que yo lo voy a ver como, bueno, está muy, muy disperso de lo que normalmente me representa el tema de la muestra, me va a representar a mí un inconveniente al momento de poder graficar la información. No, no es el problema del dato como tal, el problema es de que no se va a ajustar tal vez a lo que quiere o a lo que tenemos en ese momento en cuanto a la realidad, tal vez de una muestra, digamos que tengo una muestra de 100 y 110, perdón, tengo una muestra de 100 y digamos que 90 me contestaron un rango entre 400 y 600, pero ¿qué pasa con estas 10 personas que de pronto tienen una diferencia muy grande, ¿sí? Entonces ahí también sería importante si nosotros las incluimos también para el tema del estudio o de pronto no las vamos a incluir porque en cuanto a las características y eso difiere mucho realmente de lo que yo quiero como el tema de la población, ¿ya? A ver, dentro, por ejemplo, del tema de mercado de valores, hay una parte donde dice, bueno, por ejemplo, cuando yo trato de conformar un fideicomiso, ahí les pongo un ejemplo pequeñito. Muchas de las personas dicen, bueno, yo voy a conformar el fideicomiso, yo voy a invertir a una tasa y quiero un rendimiento del 4%. Alguien dice, bueno, yo voy a invertir y quiero una tasa del 3,5. Y alguien dice, bueno, yo quiero invertir y tengo una tasa del 4. Y alguien dice, bueno, yo también quiero invertir para formar un solo fondo de inversión, perdón, un fondo de inversión y yo quiero una rentabilidad del 10%. Entonces, realmente, miren, es como que todo lo debemos tener similar para un caso de análisis. Y cuando yo veo que hay una variable que se me dispersa mucho en cuanto a los resultados, en cuanto al valor como tal, entonces es preferible de pronto no tomarla en consideración para el tema del análisis como tal, ¿sí? Entonces, como les digo, de pronto este tipo de variables yo las puedo graficar, puedo presentar, por ejemplo, en cuanto a si necesito proyectar información, necesito dar a conocer el tema de tendencia, el tema de un diagrama de dispersión y todo lo demás, yo la puedo considerar ahí, sí, pero ya, por ejemplo, para el tema de decir, bueno, en promedio, cuando yo necesite calcular un promedio, este valor como tal sí me va a afectar, tal vez me va a salir un promedio mayor al que normalmente lo tuviese si no lo considerara como parte de todo este proceso como tal, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el tema, bueno, de los resultados y para qué sirven las encuestas. Bueno, inicialmente ya lo habíamos indicado que es un método, bueno, es un método de recopilación de información. ¿Y para qué sirve? Bueno, me permite medir la relación existente entre determinadas variables demográficas, sociales y económicas. ¿Ya? Así como los patrones y las proporciones que de ellas se desprenden y que permiten obtener algún tipo de conclusión sobre determinado tema. Entonces, por ejemplo, si yo hago una encuesta con preguntas como educación, como el tema de ingresos, como el tema de gastos, como el tema de, bueno, ¿cuánto destinaría usted para cierta actividad? Por ejemplo, una actividad que no se la realiza normalmente, actividades de ocio, por ejemplo, sí, para el cine, bueno, para ese tipo de actividades. Entonces yo voy a conocer, por ejemplo, o bueno, del sector, digamos que yo quiero hacer un estudio y bueno, tengo el sector relativamente cerca, que es como una media hora o unos 45 minutos. Entonces también es importante conocer dentro de la aplicación o de las preguntas que voy a elaborar es, por ejemplo, ¿usted estaría dispuesto a viajar, qué sé yo, 30 minutos para ver algo diferente, para, por el producto, por el servicio? Entonces, todo este tipo de encuestas y de preguntas obviamente están relacionadas justo con el producto o con el servicio que tenemos en mente, ¿sí?
¿Qué más tenemos acá? Significa que la encuesta es una herramienta para captar a partir de una muestra elegida la aproximación de la mayoría. Entonces volvemos aquí al tema que les indicaba. Cuando analizamos la muestra, quiere decir que esta muestra es representativa a nivel de características generales que tiene la población y que me va a permitir a mí, el momento que yo aplique el instrumento, una confiabilidad en la información. Dentro del tipo de encuestas, vamos a ver que existen, por ejemplo, dependiendo del criterio que se tome en consideración, tenemos nosotros el tipo de encuesta descriptiva y tipo de encuesta también analítica. ¿Qué es el tipo de encuesta descriptiva? El tipo de encuesta descriptiva propone describir, como su nombre lo dice, describir, busca de alguna forma reflejar la actualidad del tema en torno al cual gira la encuesta, ¿sí? Y en cuanto a la encuesta analítica, no se limita solamente al tema de la descripción, por ejemplo, del lugar, del producto, ¿sí? Sino que va más allá de eso en cuanto a la explicación de por qué de pronto vamos a tener el tema del producto que se pueda generar en el lugar, ¿sí? ¿Para qué es? ¿Para qué? O sea, por ejemplo, ¿cómo se va a ver beneficiado el sector, ¿sí? ¿Cuál es el aporte que va a tener este dentro del mismo, del desarrollo económico? Entonces, miren, ya son otras variables. Lo primero me permite a mí conocer, por ejemplo, la descripción del grupo al cual yo voy a enfocar la encuesta y lo otro es, bueno, ¿qué más puedo yo o el proyecto como tal, o el producto o el servicio como tal, qué aporte también va a tener aparte de que un cierto grupo lo va a demandar, ¿sí? Entonces, por ahí también ya se va analizando, si ustedes se recuerdan, el tema del entorno, ¿sí? De pronto no solamente es el hecho de que yo vaya a buscar o de que de pronto yo establezca ciertas preguntas para el tema del levantamiento de información, sino lo otro es, bueno, ¿qué incidencia va a tener el tema o el producto? Bueno, dentro ya del sector, una vez que se tenga, por ejemplo, el tema de la inversión, que se decida realmente por la viabilidad del mismo. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cómo se elabora el tema de la encuesta? Eso también es importante, ¿sí? Es importante definir los objetivos, que eso ya lo habíamos analizado anteriormente. Es importante definir los objetivos, qué es lo que realmente quiero lograr como objetivo, como meta. El tema de poder identificar y delimitar la población también es otro aspecto importante porque, como les digo, no vamos a analizar a toda la población por el tema económico también, ¿sí? Destinaría más recursos, pero como les comento, también es la otra alternativa que yo lo pueda hacer, la encuesta mediante una aplicación o algo así. Y lo otro, bueno, también es poder realmente estar seguros que todos van a tener acceso, por ejemplo, al tema de poder contestar la encuesta, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos acá? Definir y delimitar la población y diseñar las preguntas de la encuesta. Así que por lo general se empieza con preguntas, bueno, ¿a quién estoy encuestando? Si es hombre, si es mujer, la edad, la instrucción, el tema, por ejemplo, de cuántos hijos tiene, cuántos son niños, cuántos son niñas. Bueno, es una descripción de manera general y luego ya vamos haciendo hincapié justamente en el tema de las preguntas que necesitamos que ya están relacionadas con el producto como tal, ¿sí? Entonces, vamos de esa manera. Luego tenemos el tema ya de aplicar la encuesta. Nosotros ya tenemos, miren, lo primero, definir los objetivos, tener la muestra, diseñar las preguntas que me van a permitir a mí el tema del levantamiento de información, la aplicación de la encuesta y lo que corresponde al tema de análisis de datos, ¿sí? Entonces, cuando yo les comentaba, por ejemplo, el tema de levantamiento de información, cuando hacen tesis, cuando hacen trabajos, cuando hacen un estudio de mercado, no es solamente el tema de poder levantar la información y que quede reflejada, por ejemplo, en un documento, sino que puedo hacer yo a partir de toda esta información, ¿sí? ¿Qué planes puedo establecer? Por ejemplo, no sé si a ustedes les expliqué, pero cuando nosotros hablamos en el tema financiero, hablamos, por ejemplo, de planes estratégicos y de planes operativos. ¿Qué puedo hacer en el corto plazo que me pueda mejorar a mí el proceso como tal y qué puedo yo hacer ya pensando en el largo plazo? ¿Qué estrategias puedo tener? ¿Sí? Y que me enfoco un poco más al tema del financiamiento y al tema del endeudamiento. ¿Cómo puedo mejorar tal vez todos estos mecanismos que en su momento, pues, son importantes para el tema de lo que yo quiero como empresa? Y algunos tipos de encuesta que tenemos,
recordemos un poquito el tema del COVID. En el tema del COVID se hicieron encuestas para conocer, por ejemplo, cómo era el tema de la evolución. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, inicialmente se empezó tal vez con 10 o 20 personas que estaban infectadas y luego creció y creció muy rápido el tema, ¿sí? Entonces, esto también es importante porque, por ejemplo, con el tema de que luego algunas personas ya no estaban infectadas o ya ingresaron a las unidades de cuidados, también era importante conocer, ¿sí? Cuántas personas están aquí, aunque de pronto esa información la tenemos, digamos, porque estamos, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Salud era quien tenía pues directamente el tema de de que daba asistencia a las personas, entonces, sí, ya no se convertiría como en un tema, por ejemplo, tal vez de información primaria, porque ya hay alguna otra institución que realmente hace el tema de poder registrar, por así decirlo, la información como tal, ¿sí? Luego tenemos encuesta de hábitos de consumo, que también es importante. Encuestas, por ejemplo, sobre el uso de redes sociales. Esos son algunos tipos de encuestas, ¿sí? Por ejemplo, otra encuesta pudiese ser, por ejemplo, el uso que usted destina diariamente al tipo a leer, por ejemplo, ¿sí? ¿O qué tipo de libros o de lectura prefiere usted? O bueno, entonces hay algunos tipos de encuestas, pero todas estas encuestas realmente ¿a qué responden? A una necesidad de que alguien quiere saber sobre ese tipo de información, ¿sí? Si estamos hablando ya de lo que corresponde al tema financiero, por ejemplo, cuando se hacen estudios, se pudiese hacer un levantamiento de información, de conocer, bueno, por ejemplo, cuáles son las microempresas que apoyan al sector de la economía popular y solidaria en cuanto, por ejemplo, a líneas de crédito orientadas directamente al sector agrícola, ¿sí? Entonces, parte de la información que me puede servir a mí es lo que ya reposa en la superintendencia y lo otro es realmente yo poder acercarme a estos grupos que de pronto yo ya los puedo tener previamente identificados, pueden ser organizaciones, asociaciones, y realmente consultarles a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, cada qué tiempo o si las instituciones les brindan a ellos el tema del acceso a los servicios, a los productos financieros. Por ejemplo, si ellos tienen el tema de una charla, por así decirlo, sobre educación financiera, si ellos tienen, por ejemplo, el tema de que si tienen algunas barreras, o sea, también en cuanto al acceso a crédito, o si ellos cada qué tiempo demandan el crédito, si han sido tal vez organizaciones o asociaciones que de pronto también han incumplido con el pago. Entonces, miren. Lo uno es lo que yo puedo ver reflejado a través de lo que las instituciones, como cooperativas en este caso, pueden presentar la información y lo otro es lo que yo puedo obtener a través directamente de la aplicación de una encuesta. ¿Ya? Ahora sí, dentro del documento que ustedes tienen, me parece que están observando ustedes el documento ustedes están observando el documento que dice... Investigación descriptiva mediante encuestas, ¿ya? Bueno, aquí ya tenemos lo que es la definición de la encuesta. Se realiza sobre sujetos que tienen características generales de la población a la cual yo voy a hacer el tema de la aplicación. Es un contexto, por ejemplo, y algo más importante, no más importante, o algo importante también que se analice es un poquito conocer los antecedentes, ¿sí? Si de pronto, como yo les comentaba, es un producto que ya estuvo en el mercado y que, bueno, a veces no lo recordamos porque vienen, de pronto hay mucha gama o hay alguna línea de producto enfocada justamente en ese tema. Puede ser que lo que se esté haciendo con el producto es darle una nueva presentación, es como refrescar el producto, pero digamos que ya estuvo ahí, ¿sí? Entonces, tal vez lo que me va a interesar a mí es, bueno, conocer qué pasaría si de pronto se pusiera en venta el mismo producto, ¿sí? Tal vez en otra presentación, con otras características y que también sería importante, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos acá? El tema, por ejemplo, de las preguntas. En el tema, por ejemplo, de preguntas, de quién contesta la pregunta o de datos generales, casi no hay mucha variación para obtener la información. Me refiero a que puede ser una encuesta dirigida a transportistas, por ejemplo, al sector agrícola, al sector artesanal, al sector industrial, al tema de la comercialización, que de pronto datos generales van a ser los mismos, ¿sí? De ahí realmente el tema de que yo pueda aplicar la encuesta para obtener información ya va a depender realmente de
luego el objetivo que yo quiero con ese tema de la aplicación, porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo realice una aplicación a a una asociación, por ejemplo, artesanal, que a una de comercialización. Entonces, el enfoque como tal de las preguntas y la estructura como de las mismas va a cambiar un poco en relación a lo que yo quiero conseguir en su momento, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, pregunta tal vez? Ya. Luego tenemos de que cualquier tipo de investigación que que se haga o que yo haga, si hablamos pues en primera persona, tiene que ser medible, ¿ya? Tengo que encontrar yo cómo valorar o cómo medir esa pregunta que yo voy a hacer, cómo voy a cuantificar esa pregunta, ¿sí? Por ejemplo, miren, dentro del tema estadístico se toma en consideración lo que son variables dicotómicas, por ejemplo, que toman valor de uno o 0, si es hombre uno y si es mujer 0, algo así es el tema, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un análisis de la información, yo como persona que elaboré, por ejemplo, el tema de la encuesta, yo voy a saber realmente qué es uno y qué es 0, pero pensemos en que el levantamiento de información no lo voy a analizar solamente yo, sino que de pronto lo voy a dirigir, por ejemplo, a la persona interesada con el tema de la inversión. Entonces tengo que dejar claro y detallado qué significa todas esas variables que yo las tengo, por ejemplo, identificadas, pero que para ellos tal vez va a ser un poco difícil el tema de poder reconocer toda la información que tengo dentro del informe, por ejemplo, que yo vaya a presentar, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Dentro del procedimiento de la encuesta ya hemos analizado lo que vamos a considerar es la población y unidad muestral, selección y tamaño de la muestra, el material para realizar la encuesta, la organización del trabajo de campo, tratamiento estadístico y la discusión de resultados, ¿sí? Por ejemplo, anteriormente les comento hace unos 20 años, 20 años, sí, por ahí. em, Me parece que todavía no teníamos ese de Google Forms para evaluar o para tener el tema de encuestas. Ahora actualmente hasta en las aplicaciones, por ejemplo, en el WhatsApp ya tenemos para elaborar encuestas con algunas preguntas que nos pueden, ya pues o sea, ya tenemos unidad de cómo hacer una encuesta con aplicaciones, pero anteriormente tal vez no teníamos. Entonces, ¿qué era lo que se tenía que hacer? Elaborar un banco de preguntas, por ejemplo, si estábamos hablando de un tema que se iba a desarrollar como un proyecto de tesis a nivel de las titulaciones, se hacía elaborar las preguntas, luego teníamos que validar esas preguntas, que alguien valide un equipo de calidad para que pues las preguntas estén acordes realmente a la información que se quiere lograr con la aplicación y luego podíamos aplicar las encuestas, ¿sí? Entonces, luego venía el tema estadístico. En el tema estadístico es, bueno, ¿qué de toda esa información que tengo yo me va a servir, por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, a la media? ¿Para qué me va a servir la media si la voy a aplicar a esa información? ¿Qué quiero dar a conocer, por ejemplo, con estas medidas de tendencia central? ¿O qué voy a representar con un modelo de regresión o con un modelo de correlación? ¿Sí? ¿Qué quiero representar? Y dependiendo de esto es el tema también de cómo es el tratamiento de la información para el análisis y discusión de resultados. ¿Ya? En cuanto a la selección de la muestra, ¿qué hacemos? Miren, aquí dice, es una muestra representativa que por lo general tenemos nosotros las fórmulas para poder determinar justamente el tema de la muestra. Tenemos la de la población finita y de la población infinita, ¿sí? Entonces, en base a eso, yo les había comentado en la clase anterior que analizamos lo que es el valor de Z. Bueno, ya tienen ustedes ahí las fórmulas y lo que necesito yo justamente es poder luego colocar todos estos valores, tanto de la muestra y de la población total, porque en base a eso es lo que yo voy a calcular, lo que corresponde al valor de Z. Una vez que yo tengo eso, voy a calcular. Lo primero es calcular la muestra y lo otro es, bueno, calcular una vez aplicada toda la fórmula, cuáles son los valores. Y para eso yo tengo, por ejemplo, algo de como comparable. El resultado sí, digamos, se ajusta o responde o está en relación tal vez a toda esa información. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el análisis de los indicadores financieros, por ejemplo, en el tema de liquidez, si los indicadores son mayores a uno, todos los de liquidez, quiere decir que la empresa se encuentra en condiciones óptimas de responder
de responder, perdón, a las obligaciones en el corto plazo. Por el contrario, quiere decir que, bueno, si tenemos un indicador menor a uno, la empresa no está en condiciones de responder, si sería de manera inmediata, a las obligaciones en el corto plazo, ¿sí? Entonces, miren, si analizamos nosotros el tema de indicadores un ratito, quiere decir que en la primera parte yo asumo el indicador solamente me da esta relación entre dos variables, pero detrás hay todo un sistema, por así decirlo, que me permitió justamente que estas variables como tal tengan estos resultados, ¿verdad? Que pueden ser positivos, perdón, que pueden ser mayor a uno o menor a uno. Entonces, si es mayor a uno, tal vez no me preocuparía mucho del tema de la salud financiera, pero si solo analizo un indicador y lo otro es que, bueno, si yo veo que los indicadores tal vez no se ajustan a lo que me dice la teoría o lo que dice el tema, por ejemplo, del sector, el tema del sector sería, porque ahí analizo ya todo el sector como tal. Entonces quiere decir que sí me preocuparía porque tendría que analizar, bueno, qué estoy haciendo, qué puedo mejorar y bueno, todo este tipo de información a la final me sirve a mí para poder sugerir, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el tema de la muestra que representa características similares, conjunto de población con características similares, ¿ya? Técnicas de muestreo, para eso tenemos el probabilístico, cuando los sujetos se escogen al azar y el investigador conoce la probabilidad de selección de cada miembro de la población. ¿Ya? Esto más o menos, si ustedes quieren recordar, está en el tema de la estadística, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos una moneda al aire, tenemos una probabilidad de 50% de que salga cara o de 50% de que salga sello. Luego nos ponían otros ejemplos como el tema de las cartas, el tema de los dados, ¿sí? Entonces, más o menos eso hace referencia al tema probabilístico y lo que tiene que ver con la probabilidad de que un sujeto de los que yo voy a seleccionar realmente salga como tal. El material para la encuesta, bueno, existen tres niveles, que es establecer los contextos teóricos, determinar qué es lo que vamos a medir, qué es lo que me interesa a mí y redactar las preguntas, ¿sí? En este tema va los objetivos, las hipótesis, las variables a observar y los grupos. Dentro de las variables, por lo general, se consideran dos tipos de variables. La variable, em, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, me parece que era, ¿sí? Entonces nosotros siempre vamos a irnos porque vamos a aceptar la hipótesis nula, me parece que es en el tema. No recuerdo mucho, pero quiere decir que, bueno, lo uno es que tiene relación directa el tema de ingresos con el gasto y cuando yo analizo toda la información, me sale a mí que realmente el tema de la relación que yo establezco, la hipótesis nula se comprueba que tiene relación el tema de ingresos con el gasto. Lo malo sería que se compruebe la hipótesis alterna de que los ingresos no tienen relación con el gasto, ¿sí? Entonces ahí quiere decir, bueno, ¿qué pasó con la información que yo hice de levantamiento? Porque no me está dando realmente a mí. ¿Y por qué de pronto puedo decir no se ajusta? Porque también tengo el tema del respaldo teórico, que es lo que les está comentando acá. Ya. Entonces, no es que de pronto vamos a hacer un levantamiento de información, como decir, sin tomar en consideración todos esos aspectos, porque luego tengo el tema de discutir la información y realmente llegar a corroborar que lo que yo tenía en cuanto a la teoría, por ejemplo, y en cuanto a lo que yo tenía también como un conocimiento empírico, que no necesariamente se basa en el tema teórico, sino en la experiencia tal vez de lo que yo he observado, tiene una relación. Luego tenemos determinar qué medio vamos a utilizar para realizar la encuesta, que puede ser personal, correo o teléfono, ¿sí? Entonces también existen, miren, algunos medios mediante, mediante lo que yo pueda hacer el levantamiento de información. Y luego tenemos el tema de redactar las preguntas según cómo sean las preguntas. Ya vamos a ver también lo que es el cuestionario. El cuestionario justamente corresponde a este bloque de preguntas o bloque de, o los constructos que me permiten a mí poder hacer eh, la aplicación de las encuestas y luego el análisis como tal de los mismos, ¿sí? Tenemos la entrevista estructurada y la entrevista no estructurada. La entrevista estructurada tiene que ver con el tema de que yo voy haciendo preguntas en un orden específico. Y la entrevista no estructurada tal vez son preguntas que de pronto se me pueden ocurrir a mí en ese instante, dependiendo tal vez de la respuesta que me va a dar en su momento la persona a la que yo voy a hacer la encuesta, ¿ya?
Entonces, ¿qué tenemos acá? El cuestionario. Todas las preguntas están determinadas, son preguntas cerradas, como les comentaba, y es mucho mejor trabajar con este tipo de preguntas a dejar preguntas abiertas. Por ejemplo, preguntas abiertas son otros o cite cuáles, pero por lo general son estas, otros. Se ponen otros y en otros me pueden colocar una infinidad de respuestas, no preguntas, de respuestas. ¿Ya? Por ejemplo, una pregunta abierta. Si voy a hacer, por ejemplo, un estudio de mercado, perdón, claro, un estudio de mercado, un proyecto en donde piense en abastecer del agua potable a una comunidad. Ya. Una pregunta abierta puede ser, bueno, inicialmente yo ya tengo establecido cuánto es lo que van a pagar por el tema del consumo de agua, ¿verdad? Que puede ser de $1 a $5, de 5 a 8, de 8 a 10, de 10 a 15. Y una pregunta abierta que puedo dejar con respecto a esta pregunta es, ¿qué valor estaría usted dispuesto a pagar? Entonces, no me van a ajustar tal vez dentro de los rangos que yo necesito. Entonces, lo más fácil es a veces trabajar por rangos porque si yo digo, me va a pagar $1, la opción uno es $1, la opción 2 3, la opción 3 6, la opción 4 8. Y alguien me va a decir, bueno, yo pienso pagar 6,50 o pienso, entonces miren, ahí se va a complicar el tema de tabular la información porque no voy a tener qué valor, o sea, no voy a tener cómo categorizar esa variable. Yo las otras las tengo, como por ejemplo 1 2 3 y 4, pero en esa yo pongo 5, pero voy a tener una infinidad de variables que a la final pues esas inciden dentro del tema del estudio como tal, ¿sí? Luego tenemos acá las respuestas, bueno, son cerradas. En cada pregunta solo pueden ser algunas de las que aparecen, por ejemplo, bueno, eso ya depende de en cuanto a la estructura de la persona o del investigador que en su momento está haciendo el levantamiento de información. Miren, ¿ha tomado alguna vez, por ejemplo, anfetamina? Sí o no. O puede ser tal vez también, ¿sí? Y para esto, miren, les sirve mucho el tema de, hay un modelo para el tema de preguntas. Por ejemplo, cuando son, em, por ejemplo, cuando hacen el tema de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, muy de acuerdo, poco de acuerdo, ¿sí? No recuerdo en ese momento cómo se llama ese modelo como tal para preguntas, pero también se lo puede utilizar. Aquí tenemos. ¿Qué años tiene? Entonces tienen aquí, miren, 18 de 13 a 14 más de 18, pero aquí no tengo una posibilidad de decir, indíqueme su edad o qué otra edad, porque ellos pudiesen colocar otras edades que no corresponden tal vez a la información que en su momento yo requiero, ¿sí? El cuestionario puede ser respondido sin la presencia del entrevistador. En este caso, bueno, puede ser, por ejemplo, cuando aplico una encuesta mediante una aplicación. Directamente yo no estoy como entrevistador en ese momento directamente con la persona que me está contestando las preguntas, pero pues confío en el tema de la fiabilidad de la información. Tenemos aquí lo que son las entrevistas estructuradas, ¿sí? Suponen la presencia del entrevistador, el conjunto de preguntas está previamente determinado como en el cuestionario. Tengo un orden de todas las preguntas que voy a ir realizando, ¿sí? Y dentro de esta, bueno, puedo tener preguntas abiertas como cerradas, ¿ya? La inclusión de preguntas abiertas complica la codificación, que es lo que les comentaba anteriormente. Es mejor o es preferible tener el tema de preguntas cerradas, porque, por ejemplo, con sí o no, yo sé, por ejemplo, que 80% contestó sí, 20% contestó no. Entonces, para el tema del tratamiento de la información es también más sencillo. Luego que tenemos acá, miren, un ejemplo de pregunta abierta. ¿Cuáles creen que son los problemas más importantes de la escuela? ¿Sí? Algunos pueden contestar el tema del tiempo de recreo, el tema de los baños, el tema del agua, el tema de la comida, el tema de los patios. Si a ustedes como estudiantes les preguntan cuál es el problema, por ejemplo, que ustedes creen que puede presentar la universidad, ¿qué me pueden contestar ustedes? Por ejemplo, el tema de las aulas, el tema de los proyectores, el tema del agua, el tema, bueno, entonces miren, vamos a contestar las, o vamos a dar respuesta dependiendo de lo que yo en mi momento creo que es una necesidad. Entonces, si son 50 personas, voy a encontrar 50 respuestas sobre una pregunta, miren. Y eso pensando que son ustedes una muestra de 50. Ahora imagínense si tengo una muestra de 300 o de 500. Sí, de pronto no todos van a coincidir. De pronto el uno me dice, bueno, es que a mí me parece el tiempo y otro dice, bueno, tal vez el tiempo, pero con alguna otro sinónimo, pero yo tengo que colocar lo que me está diciendo. No puedo yo tampoco interpretar lo que el encuestado en ese momento me quiere decir a mí, sino simplemente tengo que
registrar la respuesta que se me está dando, ¿ya? Y como pregunta cerrada tenemos, ¿cuántos profesores hay en la escuela? Entonces, inclusive aquí, si algunos no tienen el dato, se puede colocar algún rango, qué sé yo, para que ellos se puedan ubicar dentro de la pregunta como tal. Y luego tenemos lo que son la entrevista no estructurada. Se utilizan las fases a la elaboración de la encuesta, ya que estas preguntas no están previamente determinadas, solo hay indicadores de áreas que se deben rastrear. Se hacen preguntas para ver los tipos de respuesta y a partir de ahí confeccionar las opciones cerradas, ¿sí? Entonces, bien puedo yo sacar una pregunta a partir de otra que hice y luego puedo decir, bueno, también se relaciona con otro tema que yo quiero investigar, pero también necesito otra información y bueno, por ahí va el tema de que no tenemos una estructura definida para el tema de este tipo de entrevista. Luego tenemos propiedades de los cuestionarios, ¿sí? Tiene que ser claro y sin ambigüedades con respecto a qué. De pronto ustedes, para aplicar una encuesta, pueden utilizar términos muy técnicos, ¿sí? Por ejemplo, van a encuestar a alguien acerca de que si tiene trabajo o no tiene trabajo y le dicen, bueno, ¿usted qué opina de la población económicamente activa? Entonces, de pronto ellos no van a estar familiarizados con esa terminología o entonces sí, entonces ahí se va a dificultar un poco el que ellos les puedan comprender a ustedes y más que todo que les puedan comprender que ustedes realmente puedan recibir una respuesta en relación a la pregunta que están haciendo, ¿ya? Es realizable uniformemente, su diseño debe minimizar los errores potenciales de los informantes y codificadores. Tiene que ayudar a atraer el interés de sus participantes. Menos Menos larga la pregunta sea, miren, por ejemplo, cuando a ustedes en la calle alguien se los encuentra y les dice, bueno, quiero que me ayude con una encuesta, pero si ustedes ven que la encuesta tiene una pregunta muy larga de contestar o que todas son de muy extensas, que de pronto la persona inclusive que les está haciendo la encuesta se demora mucho en el tema de decirles la pregunta, no les va a parecer, ¿verdad? Entonces, de pronto el tema también de poder tener preguntas concretas y cortas es mucho más fácil. Por ejemplo, edad, el tema de sexo, cuánto es el ingreso, por ejemplo, cuál es tu juego favorito, cuál es tu película favorita, cuánto gastas tú en transporte, en comida, en diversión. Entonces, miren, también es importante poder observar esta parte. Luego tenemos la elaboración de las preguntas para lograr un buen banco de preguntas o conjunto de preguntas. Respecto al contenido, ¿es necesaria la pregunta? ¿Es lo suficientemente concreta? ¿Sí? Entonces, quiere decir que nosotros, por ejemplo, cuando ustedes estaban y nosotros y cualquiera hemos pasado por la etapa de la adolescencia, ¿verdad? A veces estamos con rodeos para poder lograr lo que necesitamos, pero actualmente, si ustedes piensan, no es lo mismo. Yo voy concreto a hacer la pregunta, o sea, ¿me pueden ayudar o me puede dar permiso o puedo llegar más tarde o por favor? Sí, entonces eso también es importante, poder yo tener preguntas concretas relacionadas al tema. Por ejemplo, una pregunta que sea en su momento que no se la considere así podría ser, bueno, ¿qué posibilidades hay de que se pueda organizar, por ejemplo, digamos que un campeonato de fútbol en el sector? Sí, entonces lo otro es, bueno, quiero saber tal vez qué requisitos necesito para poder organizar. Entonces es diferente el tema de lo que yo realmente quiero lograr con el tema de la aplicación de la encuesta, ¿sí? El respecto al lenguaje, ¿sí? Entenderán todos, y como aquí les comentaba nuevamente, el tema de mientras más sencilla en cuanto al lenguaje o fluido el tema del lenguaje o las palabras que yo pueda utilizar, es mucho mejor el tema de la recepción que va a tener, perdón, el tema de la persona que en su momento me va a responder la pregunta. Luego tenemos también el tema de la ubicación dentro de la secuencia. Está bien colocado el tema, cercanía, temática, nivel y todo lo demás, ¿sí? Luego tenemos las cuestiones, ayudan a preparar el ensayo. Bueno, aquí tenemos respecto a la presentación del cuestionario, que sea y parezca corto, que es lo que les comentaba, ¿sí? Preguntas concretas y claras y exactamente dirigido a lo que queremos lograr. Que parezca fácil de contestar. Por ejemplo, ya les indicaba hace un momento, si ustedes ingresan una encuesta y ven 3 o 4 preguntas que tienen que leer antes de contestar, se va a hacer un poquito tedioso de poder leer toda la información para poder decir un sí o un no, ¿sí? Entonces también es importante que de pronto podamos resumir toda esa información y rescatar justamente aquellos aspectos importantes que son a los que yo me quiero enfocar. Luego tenemos que parezca atractivo, bueno.
qué sé yo, ahí en cuanto a tal vez un formato que ustedes lo puedan presentar. Luego tenemos lo que es importante para lograr buenos índices de respuesta en las encuestas, por ejemplo, facilitar la devolución de la encuesta, enviar carta de cobertura, llevar a cabo un seguimiento sistemático. Esto implica volver a mandar el cuestionario. Los estudiantes, cuando hacen levantamiento de información de microempresas, empresas, ¿ya? Ellos envían, por ejemplo, se envía a través de la titulación un oficio indicando que son estudiantes y que van a hacer un levantamiento de información para la parte académica. Entonces, que por favor se ayude con el tema de poder contestar a esa encuesta, ¿sí? Y se da un plazo, por ejemplo, pero en el caso de que, bueno, los estudiantes analizan qué empresas de pronto todavía no contestaron y se procede a poder reenviar nuevamente como un recordatorio para que se ayude con el tema de que puedan de pronto todos participar en en responder el cuestionario, ¿sí? Guía para la construcción del cuestionario. Miren, tenemos, es necesario la pregunta, se necesitan varias preguntas sobre este tema. Bueno, aquí tienen ustedes una pequeña guía para la elaboración del cuestionario, ¿sí? Entonces, miren, tenemos el tema de preguntas, bloques y organización del trabajo de campo, que también es importante, ¿sí? De pronto identificar claramente cuáles son estas zonas a las cuales yo voy a hacer el levantamiento de información y si van a hacerlo de manera grupal o van a hacerlo de dos, tres o cuatro personas para poder destinar el tema de recursos, porque eso también eso también tiene relación, ¿sí? Por ejemplo, si quiero hacer un levantamiento de información en 3, 4 o 5 días, menor tiempo quiero utilizar, me va a costar más. Y mientras tenga más tiempo, obviamente de pronto voy a destinar los recursos necesarios y pues voy a organizarme de acuerdo al tiempo también, ¿sí? Entonces, sí me entiende, ¿verdad? Mientras yo lo quiera para allá, me va a costar más a mí. Y prácticamente así es. Si yo quiero un trabajo, digamos que se atrasaron en presentar un trabajo y de ahí de pronto recuerdan que, bueno, inicialmente tenía 15 días, pero ahora reviso y ya tengo solamente mañana el plazo último, tengo 2 días, entonces ¿qué voy a hacer? Me va a costar más tiempo a mí de pronto sacrificar algunas otras actividades para poder presentar y cumplir con estos requerimientos. Sí, tenemos el tema de la entrevista personal. Es más fácil, como yo les comento, el tema más fácil. Es más, eh, cuando yo hago una entrevista de manera personal, porque tengo justamente el contacto con el entrevistador, ¿sí? Hay un poco más de confianza en cuanto a lo que yo pueda responder. No es lo mismo que yo me siente frente a un computador y responda las preguntas a que tenga a la persona directamente ahí, que de pronto puede despejarme algunas dudas y que incluso el tema de que pueda despejar dudas también sirva tal vez para como encuestador yo decir, bueno, tal vez se me está escapando algo dentro de las preguntas que yo tengo que en este momento la persona que me está ayudando me está haciendo ver, tal vez desde el punto de vista de esa persona, ¿sí? Y que tal vez yo pudiese pensar que, bueno, si una persona piensa así, tal vez pueden ser una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, miren, todo esto me va a permitir a mí tal vez el tema eh, de poder tal vez reestructurar el tema de las preguntas. En caso de que, por ejemplo, primero aplique a un sector y luego aplique a otro sector, ¿cómo puedo hacer yo para el tema de la información? ¿Ya? Luego tenemos, por ejemplo, también al estar presente el investigador, se evita que se produzcan consultas con otras personas que pueden influir en el tema de respuestas. Por ejemplo, cuando se hace la evaluación a los jefes de hogar, a veces se le hace la pregunta, digamos que se le hace la pregunta al padre de familia, ¿sí? Y hay otras personas que pueden influir en cuanto a gastos. Por ejemplo, ¿cuánto destina usted a gastos? Él tiene, digamos que gana $2.000 y tiene destinado a lo que es viajes, qué sé yo, unos $300 o $500 al año. ¿Ya? Y lo otro puede decir que alguien diga, bueno, no, es que no son 500, es que son 600, es que son 700. Sí, entonces ahí también es importante. Luego tenemos el tema de los inconvenientes, supone un mayor esfuerzo personal, obviamente que sí, porque es un trabajo de campo en el cual yo necesito estar tocando las puertas para que me permitan a mí hacer el tema de la aplicación de la encuesta, ¿ya? Es necesario para formar a los entrevistadores. Bueno, se puede dar la deshabilidad social, sesgos del experimentador también. Cuando el entrevistador aplica o interpreta una respuesta, puede ser sesgada a los datos sin ser consciente. Tenemos la encuesta por correo, que era lo que les había comentado, que la universidad lo que hace es enviar un correo
indicando qué se necesita para el tema de la parte académica, pero luego lo que se envía es el enlace de la encuesta que se tiene para poder alimentar ese banco de preguntas, por así decirlo. Luego tenemos inconvenientes también en el tema del correo, que bueno, que no esté claro, que no responda realmente la pregunta la persona a la cual va dirigido. Por ejemplo, se hacen las evaluaciones, perdón, se envían las encuestas para que conteste, por ejemplo, el gerente o el contador o el encargado de la parte financiera, porque hay temas que están relacionados con estos departamentos, por ejemplo, sí, pero si me contesta, por ejemplo, la secretaria, tal vez no me va a dar una respuesta fiable de la información que yo quiero recopilar. Luego tenemos sesgo de respuesta, bueno, aquí ancianos analfabetos o personas que de pronto, como les comentaba hace un rato, ¿sí? Si yo no conozco del tema ambiental y me dicen a mí, bueno, me llegó un correo con una encuesta, contéstala tú, tal vez yo voy a contestar desde el punto de vista de lo que a mí me parece que podría ser. Pero lo otro realmente es tener la convicción que es de tal forma. Luego tenemos una encuesta por teléfono. ¿Cuáles son las ventajas? También el tema del tiempo, se puede acceder, puede ser a diferentes horas o de pronto yo ya puedo quedar con la persona que ahora puedo llamar y hacer el tema de la encuesta, ¿sí? Es útil para encuestas cortas, por ejemplo, en cuanto a satisfacción de cliente con un servicio. ¿Cómo ve usted el tema de la satisfacción? ¿Buena, mala, muy mala? ¿Recomiendo, no recomiendo? Y se acabó. ¿Ya? No me acuerdo cómo se llama ese tipo de estructura de preguntas, pero tiene un nombre. Luego tiene diseño de investigación de encuestas. Aquí está, diseños longitudinales, transversales. Eso depende del tipo de la información. ¿Ya? Tenemos los diseños transversales, diseños longitudinales. Se observa el cambio en la población, se toman varias medidas a lo largo de un periodo de tiempo y se suele utilizar bastante para observar cómo se modifican las intenciones de voto a lo largo, por ejemplo, del desarrollo de una campaña electoral. Entonces, quiere decir que no hice una investigación del momento, sino que vengo haciendo, por ejemplo, de hace unos 3, 4, 6 meses, de tal forma que yo voy viendo el comportamiento de la población. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, cuando yo inicialmente hago este tipo de estudios, inicialmente puede que las personas opten por la opción A y con el cambio de tiempo yo vaya viendo que van cambiando de preferencia, ¿sí? Entonces, lo que inicialmente yo tenía como algo que pudiese ser un posible ganador, tal vez al final no se dé, o lo otro es que realmente se mantenga y que por el contrario, personas que estuvieron, por ejemplo, en la lista B van cambiando sus preferencias y van incrementando lo que corresponde a la otra parte. Tenemos muestreos sucesivos con grupos de sujetos distintos, que también es importante, diseños de panel. ¿Qué son los diseños de panel? Bueno, es un análisis de la información en donde las entrevistas se pueden determinar que, por ejemplo, los sujetos de pronto cambiaron un poquito con lo que les estaba indicando anteriormente. Sí, yo cambié en cuanto a gustos y preferencias. Y hay personas que de pronto no cambian y siempre van a tener como esa línea o esa tendencia de una preferencia por algún producto o servicio. ¿Ya? Tenemos entonces también, bueno, aquí está un ejemplo. Este documento les voy a pasar para que ustedes revisen. Tengo otro documento también que iba a analizar, pero ya no tenemos mucho tiempo. Tenemos el análisis de datos. ¿Cuáles son las medidas? Miren, el básico que consiste en el tema de las medidas de tendencia central, que básicamente son media, mediana, moda. Y se me escapa otra, son cuatro, me parece que son media, mediana, moda y otra más. Luego tenemos el tema de la desviación estándar, diagramas de dispersión, que son otro tipo ya de representación de la información. Tenemos la relación, las tablas ANOVA, lo que corresponde ya a modelos estadísticos un poco más complejos, ¿sí? Y por lo tanto, al ser un poco más complejos, necesitan información un poco tal vez más específica y modelos estructurados de mejor manera, ¿ya? Tablas de contingencia, se trata de combinar la información para ver la relación que tienen entre las variables o poder comparar grupos o sujetos estableciendo relaciones entre variables, ¿sí? Esa es una tabla de contingencia. Modelos es lo que les acabo de comentar, por ejemplo, un modelo económico, ingreso-gasto, un modelo, por ejemplo, otro modelo es utilidades igual al ingreso menos el costo. Otro modelo en el tema financiero puede ser
A ver, cuando nosotros analizamos el flujo de efectivo operativo, se lo analiza por tres métodos: el flujo de efectivo ascendente, descendente y el efecto de la protección fiscal, ¿sí? Entonces quiere decir que tomo en consideración el flujo de efectivo operativo, donde tiene que ver con el tema de impuestos, menos gastos, más el tema de depreciaciones, algo así es el modelo. Y todo ese modelo que yo tengo en la economía, tengo que demostrarlo que realmente es así. Hay otro modelo en el tema de la economía que sería el ingreso, me parece el ingreso ya en términos macroeconómicas depende, o el tema de la balanza comercial, ¿sí? La balanza comercial va a ser igual a exportaciones menos importaciones y bueno, tengo que realmente llegar a demostrar que se cumple esa relación. Entonces, para eso está el tema de los modelos, ¿sí? Poder establecer el modelo, las variables y luego, por ejemplo, de hace cuánto voy a utilizar los datos históricos, que puedo utilizar de unos 5 o 10 años para presentar la información. Organización de los datos, está el tema de corrección también, consiste en identificar y eliminar los errores cometidos. Tenemos el tema del acabado de la información, precisión de los datos y la uniformidad de los mismos, ¿sí? Luego tenemos la codificación, que es ya asignar, por ejemplo, variables, como les comentaba, H para hombres, M para mujeres. Eso es codificar. Pero en algunos, depende de lo que yo quiero como investigador, porque bien le puedo poner uno, o le puedo poner cero, o le puedo poner, bueno, sí, pero una vez que yo tengo el modelo, lo que necesito también es luego describir qué significa cada una de las variables que están haciendo pues esta interacción dentro del modelo como tal. Luego tenemos las posibles fuentes de error, que puede ser el sesgo de la información o aquello que yo puedo identificar que me puede debilitar un poco el tema de la fiabilidad de los datos. Ya, eso sería. Luego tenemos el tema del entrevistador, sesgo al preguntar. De pronto me oriento mucho hacia las preguntas que yo como investigador quiero que me respondan, ¿sí? O redirijo mucho el tema de la pregunta. Por ejemplo, el tema que yo le pueda decir a usted, bueno, ¿a usted le gusta finanzas o le gusta el tema de administración de empresas? Y le digo, bueno, finanzas es esto, 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 y no me enfoco mucho a la otra carrera. Entonces, quiere decir que estoy como enfocándome más a un tema que al otro tema, ¿sí? Tenemos la interacción, sesgo en transcribir las respuestas, motivación, el contexto. Miren, el tema de preguntas, cómo voy a formular las preguntas, ¿sí? Que no pueden ser demasiado ambiguos, como se dijo, que de pronto tienen que ser, o se recomienda el tema que sean de preguntas concretas, ¿ya? La secuencia de las preguntas también es importante. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Digamos que yo le pregunto la edad del entrevistador y luego le pregunto, ¿y usted qué opina, por ejemplo, de la economía del país? Y luego otra vez le digo, bueno, ¿y cuántos hijos tiene? Entonces no hay un orden en las preguntas, ¿sí? No hay una secuencia de lo que debería seguir para el tema de, bueno, primero me enfoco en aspectos generales y luego voy al tema ya concreto, ¿verdad? Tenemos el tema de la estructura, la no respuesta, personas que no son accesibles al tema, por ejemplo, de llamados y de todo el tema de poder responder. La respuesta no voluntaria también, personas que rehúsan responder a todas o parte de las preguntas, que también se da el caso, ¿sí? Hay personas que empiezan respondiendo lo que son datos generales y de ahí ya no contestan. Luego tenemos errores en la reducción y grabación de los datos, el tema de la codificación de grabación y el tema de la discusión de resultados, ¿sí? ¿Qué tan válido es el tema de los resultados si yo hago una comparación con el tema teórico? Actualmente se pide, cuando se elaboran los temas de tesis, el tema de discusión y resultados. Entonces, para esto quiere decir que yo antes hice una investigación teórica de todo lo que me va a servir para el respaldo del desarrollo, y lo otro es que cuando tengo los resultados voy haciendo un contraste con, bueno, ¿qué obtuve yo y qué dice la teoría? O qué parte de esa referencia bibliográfica realmente está acorde a lo que yo tengo como resultado, ¿sí? Eso sería entonces todo con respecto al tema de la encuesta. Para la siguiente semana tenemos el tema de la videocolaboración. Lo vamos a hacer para el día jueves. Ya les voy a colocar un anuncio. El día jueves, como realmente no tenemos el tema de que yo me conecte al enlace Zoom, pero yo sí me estoy conectando porque hay algunos compañeros suyos que no se pueden conectar el día de hoy por el tema de que tienen alguna otra materia que se cruza con esta materia. Entonces, los jueves igual yo me conecto para el tema de la revisión de los contenidos, ¿sí? Ya les coloco el anuncio el día lunes para que ustedes estén pendientes, revisen el tema del cual se va a hacer la actividad síncrona. Si tienen alguna duda, sugerencia o algo con respecto a cómo se dan las tutorías, por favor me indican. No sé si a ustedes les dejé mi número de celular,
pero les voy a compartir en este momento para que si tienen alguna duda de pronto o alguna consulta que no lo pueden hacer aquí por el tema, bueno, algún tema que de pronto se cohíben de preguntarme acá, me lo pueden hacer directamente, ¿sí? Eso sería entonces todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, me lo dicen. Si no, pues les deseo que tengan una excelente semana. Tenemos ya feriado el día viernes, no hay clases, entonces les deseo que tengan el mejor de los éxitos en cada una de sus actividades, ¿sí? Muchas gracias, estimados jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Si no, por favor, nos vemos de aquí el próximo día miércoles, ¿sí? Revisen los temas, revisen el plan. Ya les paso en un momento el enlace y lo que corresponde al documento que acabamos de revisar.